Hola, soy el doctor Guillermo García Pinto. Un gusto saludarlos. Soy el presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia del bienio 2022-2024. ¿Qué tal? Soy el doctor Luis Justino Fernández Palomo, presidente del 69º Congreso Nacional de Ortopedia, organizado por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 27 de abril al 1 de mayo del año 2024. A lo largo de los 77 años de su existencia, el Colegio Mexicano de Ortopedia ha sido líder en la enseñanza de la ortopedia nacional. Nuestra misión es ayudar a los ortopedistas, tanto especialistas como subespecialistas, en lograr en su práctica diaria un nivel de excelencia. Los invito a participar en el evento más importante de la ortopedia nacional, organizado por el Colegio Mexicano de Ortopedia, quien desde 1946 ha sido pilar en la ortopedia nacional. Contaremos con la presencia de profesores internacionales de gran índole. Tendremos un evento lleno de sorpresas y con un programa académico excepcional. La sede será el World Trade Center, un lugar imponente, privilegiado y céntrico, rodeado de famosos hoteles y restaurantes. Una vialidad perfecta en donde todos podemos entrar. ¡Bienvenidos! Nuestra exposición científico-comercial es un punto de convergencia entre las principales casas comerciales y los médicos especialistas. Lugar donde se intercambian experiencias, actualizaciones en equipo, tratamiento y medicamentos, además de conocimientos y nuevas ideas. Con el objetivo de mantener el alto grado académico que siempre nos ha caracterizado, el Congreso contará con lo mejor de lo mejor en cuanto a los profesores nacionales e internacionales, quienes compartirán sus experiencias y enseñanzas. A través de nuestra plataforma y redes sociales, el Colegio Mexicano de Ortopedia transmitirá sus conocimientos para aquellos ortopedistas que por alguna razón no pueden acompañarnos en forma presencial. Durante los últimos años hemos vivido momentos muy difíciles. No ha sido la excepción lo que hemos vivido en el Colegio Mexicano de Ortopedia. Sin embargo, hemos superado las adversidades. Este Congreso Nacional nos brinda una nueva oportunidad de encontrarnos, de poder estrecharnos las manos y, por qué no, de abrazarnos. Aprovechemos esta nueva oportunidad recordando a los que nos han antecedido y disfrutando lo que podemos compartir, aprendiendo y explotando al máximo la experiencia de la ortopedia nacional. Los esperamos en la majestuosa Ciudad de México, quien tendrá los brazos abiertos para recibirnos. No falten. Bien, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia y gracias a nuestros televidentes. Estamos realmente muy contentos en el Colegio Mexicano de Ortopedia, que a través de mi persona reciban un caluroso saludo. Tenemos muy buenas noticias con respecto a este congreso. Tenemos confirmados hasta este momento más de 100 casas comerciales y más de 1000 asistentes ya, que para estas fechas representa una gran noticia para nosotros. Tenemos hoy la primera sesión del 2024. Me acompañan el doctor Justino Fernández Palomo, que es el presidente del Congreso, y la doctora Frida Medina, que es nuestra secretaria. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Justino. Buenas noches, Justino. Gracias, muy buenas noches. Con el permiso del presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, me permito leer el acta de la sesión anterior. Acta de la 10ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 1 de noviembre del 2023. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la 10ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024
iniciando a las 20 horas con un registro de 198 asistentes bajo el desahogo de la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 9ª sesión reglamentaria realizada el 4 de octubre del 2023, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. El doctor Guillermo García Pinto, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, dio las palabras de bienvenida y a su vez presentó a los paneles de la sesión coordinada por la doctora Pamela Ibarra de la O, titular del capítulo de alta especialidad en tumores del sistema musculoesquelético. La doctora Ibarra dio una breve introducción sobre el panel del foro, Anatomía del desastre, ¿qué salió mal? Posteriormente se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existiera algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. Bien, ahora le cedemos la palabra a la doctora Frida Medina para los asuntos generales. Muchas gracias, doctor Guillermo García Pinto. Buenas noches a todos. Vamos a ver, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se mantienen las actividades de forma normal en el horario habitual. Se recomienda en general se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver todas sus necesidades. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones desde la comodidad de su consultorio o bien de su hogar. Accede a través de https://diagonal/plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web en los meses de noviembre y diciembre del 2023 y enero 2024. El Consejo Directivo agradece su participación al ejercer su voto en las candidaturas para la vicepresidencia y tercero propietario del bienio 2024 y 2026, realizadas de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede, así como de forma virtual el pasado 8 de noviembre del 2023. Los votos fueron individuales, libres y secretos, para lo cual se siguieron protocolos digitales de verificación y autenticidad, haciendo legítima la participación de todos los colegiados, dando confiabilidad al proceso de la asamblea en la parte presencial, así como en la virtual, y con base en lo dispuesto en el estatuto del CMO. Iniciamos con gran éxito nuestro 15º diplomado de formación de profesores en el área de la salud y disciplinas afines, el cual se desarrollará del 19 de enero al 13 de diciembre del año en curso en las instalaciones aquí de nuestra sede. Realizamos con gran éxito nuestro 17º Congreso Nacional de Residentes en Ortopedia y Traumatología, llevado a cabo los días 26 y 27 de enero del presente año en el Hotel Fiesta Inn, Insurgentes. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología le invita a participar en el 2º Congreso de Ortopedia para Médicos Generales en su modalidad presencial los días 23 y 24 de febrero en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes y de manera virtual del 23 de febrero al 2 de marzo del presente año. Ambas modalidades contarán con el aval de la CONAMEGE. Mayor información e inscripciones a través de nuestra página web. El Servicio de Ortopedia Pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez tiene el agrado de invitarlos a participar en su 2º diplomado de actualización en ortopedia pediátrica, a realizarse en las instalaciones de dicho hospital en modalidad presencial del 1 de febrero al 31 de julio del presente año. Para más información, visita su página web. ¿Te perdiste de nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram,
para que estés enterado de todos los servicios que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene para ti. A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos se les informa que ya están disponibles sus diplomas de manera física en el colegio. Favor de pasar a recogerlos en un horario de atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Efraín Farías Cisneros, titular del capítulo de alta especialidad en mano y muñeca, y sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro, técnicas quirúrgicas frecuentes en cirugía de la mano. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias y buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión teórico-práctica del colegio. Siguiendo el mandato de nuestro presidente, decidimos hacer una sesión práctica y agradecemos el apoyo de TriMed, de la Casa Comercial. Voy a presentar una participación muy breve del doctor Gerardo Zárate de Guadalajara, quien nos va a dar un par de palabras acerca de esta sesión. No sé si puedan darle la palabra al doctor Zárate, por favor. Quiero, primero que nada, agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia por invitar a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y Microcirugía a colaborar en esta sesión, en la primera sesión reglamentaria. Es para nosotros pues un honor poder participar en estas actividades. Brevemente, como lo comentaba el doctor Efraín, pues vamos a contar con los trabajos de presentación de cirujanos de mano que están culminando esta etapa, y es para nosotros también muy grato que estos trabajos de presentación van a ser la entrada a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y Microcirugía. Y también tenemos por ahí alguna presentación, vamos a tocar una nueva etapa de la sociedad. Estamos elaborando, trabajando con toda la sociedad una gaceta para poder difundir el quehacer de los cirujanos de mano a lo largo del país. Esperemos que al final o en algún espacio podamos presentarla durante la sesión. Y bueno, pues nuevamente agradecer su atención, y al colegio por permitirnos este espacio también. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Bueno, rápidamente tuvimos el Congreso de Latinoamericano de Cirugía de Mano en Guadalajara. Tuvimos un simposio de rehabilitación con 16 charlas de participantes de Hispanoamérica. El simposio Mibra con 12 charlas. También TriMed nos ayudó con un workshop. Y un simposio de la Sociedad Internacional de Artroscopía. Tuvimos 38 trabajos libres, comunicaciones orales, y participó el grupo Ibero Latinoamericano de Cirugía de la Mano. También la Federación Europea de Sociedades de Cirugía de Mano nos gratificó con 2 excelentes ponentes. Y incluso Donald Dalonde nos dio plática virtual desde Canadá, y fue un evento de una gran calidad en donde pudimos estrechar lazos de toda Latinoamérica y aprender mucho más en cirugía de mano. Como decía Gerardo, vamos a lanzar esta gaceta. Hoy es el día que lo lanzamos a nivel nacional. Es una gaceta virtual trimestral en donde hay casos, artículos originales, hay una parte artística, y están invitados en este primer número los mayores exponentes de cirugía de la mano de la sociedad en México. Incluso tiene un link para un video de una técnica quirúrgica de 7 minutos y medio. Pueden meterse a la página de la sociedad, y lo vamos a estar publicando y transmitiendo a través de las redes. Por último, y siguiendo también la petición del doctor Justino Fernández, así como del doctor García Pinto, tenemos para el próximo congreso un
claustro de profesores bastante interesante, cerca del 50% son cirujanas de mano, y entre ellas están la doctora María Cristina Rodríguez de Barranquilla, Colombia, la doctora Luciana Marcela del Instituto Galeazzi de Milán, Italia, el doctor Lazzarini, presidente de la Sociedad Italiana de Cirugía de Mano, también de Milán, y la doctora Margaret Fogg de Hong Kong, quienes nos van a deleitar con su presencia y van a enriquecer el programa del próximo congreso. Y por último, el congreso de la Sociedad Mexicana de Cirugía de la Mano, que se va a llevar a cabo del 23 al 26 de octubre de este año. Cedo la palabra al doctor Valencia para iniciar la sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer la invitación tanto al Colegio Mexicano de Ortopedia como al doctor Efraín Farías por permitirme coordinar esta sesión, la primera sesión reglamentaria, creo yo muy importante siempre. Y bueno, como parte de esta sesión, quiero presentarles yo a los doctores que van a darnos sus pláticas. Todas estas pláticas en general son temas que son muy conocidos por todos, pero sí es importante recalcar algunas cosas, quizá más novedosas, que nos pueden ayudar a entender mejor algunos conceptos y también a dar un tratamiento mucho más adecuado a nuestros pacientes. Entonces, el formato que vamos a seguir en esta sesión va a ser el siguiente. Ellos nos van a hacer favor de dar sus pláticas. Al final de cada plática vamos a permitir un par de preguntas del público que está en línea, y al finalizar las pláticas vamos a acudir a la sesión, al taller, en donde el resto de las dudas que pueda existir del foro las vamos a estar contestando allá durante la práctica en el taller, ¿sí? Entonces les quiero hacer un breve resumen de quiénes nos van a presentar el día de hoy. Para mí prepararon muy bien sus pláticas estas jóvenes promesas de la cirugía de mano. Primero va a empezar el doctor Edgar Alcaraz Ubaj. Él nos va a hablar de las fracturas de radio distal con tratamiento con placas volares. Seguido de él viene la doctora Penélope Hackett Guerrero, quien nos va a hablar también de fracturas de radio distal, pero con el uso de placas de fragmento específico, que es algo bastante novedoso y creo que tiene ahorita un auge importante. Igualmente, con un tema similar, el doctor Jorge Luis Martínez Peniche nos va a hablar de las fracturas de metacarpianos y su tratamiento con clavos, con tornillos canulados. A continuación, el doctor Carlos Javier López López nos hablará de las fracturas de falange proximal y su tratamiento con placas dorsales. Y por último, la doctora Florencia Aguayo nos va a hablar de las osteotomías de acortamiento cubital. Bueno, espero que disfruten mucho esta sesión y que sea muy interesante para todos. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación. Ahí me tocó platicarles un poco del uso de la placa volar para las fracturas de radio distal. Un poco de historia. El primer reporte que se tiene de una cirugía de fractura de radio distal es en 1908 por el doctor Lambot, el cual introdujo un clavillo Kirchner a través del estiloides radial para manejar una fractura de radio. Posteriormente, en los años 70, el doctor Capagni introdujo la fijación con agujas de Kirchner, pero en 3 planos. En los 80 hubo un boom con el uso de fijadores externos,
En los 90s hubo un auge del uso de la placa Pi y Forte, pero estas placas son de colocación dorsal y tenían muchas complicaciones, al igual que la placa T 3.5 milímetros, esa colocada volarmente. No fue hasta el 2001 cuando el doctor Jorge Orbay diseñó su prototipo de la placa volar bloqueada de ángulo fijo. Para colocar estas placas pues es necesario realizar un abordaje de Henry modificado. Vamos a hacer una incisión entre el flexor radial del carpo y la arteria radial. Es importante proteger la arteria radial y no utilizar separadores agudos en este lado de la incisión. Vamos también a proteger la rama palmar cutánea del nervio mediano. Vamos a incidir la vaina del flexor, retraerlo hacia cubital, como en esta imagen, incidir el piso y hacer una disección roma hasta llegar al pronador cuadrado, que es el músculo que vamos a encontrar al fondo. Este lo vamos a incidir en forma de una L invertida. Hablando ya de los tipos de placas, este es el segundo diseño del doctor Jorge Orbay, en el cual ya podemos ver que implementó 2 hileras de pernos. En este ejemplo salen unos pernos lisos, pero con diferentes angulaciones. Estos son de ángulo fijo, pero esta angulación pues, nos permite un adecuado andamiaje. Para variar el ángulo, en estas placas tenemos diferentes sistemas. Este sistema de cono nos da el tope de las angulaciones que podemos variar, pues depende de la casa comercial, en este caso son 15 grados los que nos da. Hay otras casas comerciales donde los tornillos son de una aleación más blanda, lo cual permite el labrado de la rosca en la dirección que nosotros querramos dentro del rango permitido, en este caso también 15 grados, y la rosca se va a labrar en el orificio de la placa. Otro sistema es mediante un balín, que este es el que tiene la rosca, y nosotros podemos dar una dirección, en este ejemplo, de 18 grados. Se han desarrollado otros tipos de placas, las cuales tienen una especie de ranura en medio. Esta ranura se hizo para evitar el roce con el flexor pollicis longus. Hablando un poco de la línea de aguas, pues es una referencia anatómica que está en la superficie cóncava del radio distal. Como podemos ver aquí, no es una línea completamente recta y nos indica el límite que no debemos pasar hacia distal de la placa. En esta imagen podemos observar cómo una placa dorsal está en íntimo contacto con los extensores, que son estos de acá, y como una placa volar no está en contacto con el mecanismo flexor, a menos que la pongamos sobre el volar rim. Es importante recalcar que pues, estas placas no son para todo el tipo de fracturas de radio distal. Cuando los fragmentos son muy distales y no se puede lograr una adecuada reducción, hay que complementarla, ya sea mediante el uso de placas de fragmento específico o clavillos, o cuando es un fragmento único muy pequeño, podemos usar también tornillos canulados. En el 2011, el Dr. Song realizó un estudio sobre las complicaciones de colocar una placa volar muy distal y su afección en el mecanismo flexor, concluyendo con su clasificación, para la cual vamos a requerir de una radiografía lateral. Vamos a trazar del volar rim una línea tangencial, que es esta línea roja, y una línea en la diáfisis. Entonces, el grado 0 van a ser placas proximales que no lleguen a la línea tangencial, por ende van a estar por debajo de la línea de aguas o a nivel de la línea de aguas. En el grado 1, placas que pasan la línea roja, como podemos ver aquí, y en el grado 2, placas que sobrepasan la línea y por ende están sobre el volar rim. Es muy importante realizar una correcta medición de los tornillos. Esta la podemos hacer prequirúrgicamente. En este estudio hicieron una correlación con una resonancia en un corte axial, dividieron el radio en cuartos y lo correlacionaron con la medida en la radiografía lateral del semilunar y concluyeron que la longitud máxima de tornillos recomendada, por poner un ejemplo, si el semilunar nos midió 18 milímetros, en el primer cuarto utilizaremos un tornillo 19, en el segundo 1.20, igual en el tercero, y en el cuarto un tornillo 15. Es muy importante cuidar el mecanismo extensor, tener especial cuidado al momento de perforar.
Aquí podemos ver cómo este clavillo está perforando el extensor pollicis longus. En este estudio se analizaron 7 cadáveres en donde se les colocaron placas volares y descubrieron que el 9.1% de los tornillos que midieron pues, con el medidor convencional estaban protuyendo la cortical dorsal, que son estos que vemos acá. Para evitar esto, pues nos podemos valer de diferentes proyecciones en el transquirúrgico, como es la Skyline View. Esta la vamos a tomar con el antebrazo en supinación, una flexión del codo de 70 grados, flexión de la muñeca de 75 grados, así como en este ejemplo, y vamos a obtener una imagen parecida a esta, en la cual podemos ver aquí en el contorno punteado verde cómo es la cortical dorsal, el tubérculo de Lister, y cómo los tornillos no pasan esta cortical. A diferencia de la imagen de acá, si seguimos la cortical, podemos ver que son casi 4 roscas que este tornillo está pasado. Entonces en el transquirúrgico pues deberíamos de corregir eso. También es importante tomar proyecciones laterales con inclinación, esto para evitar la colocación de pernos intraarticulares. Pues ponemos, esta es la proyección lateral simple, hay que hacer una 15, otra 23 y otra 30 grados. En estas imágenes podemos ver un ejemplo, como en la lateral normal pareciera que este tornillo está intraarticular, y como en la de 30 grados ya podemos ver que no está articular. Este es el tornillo más radial, el que va hacia el estiloides. Por último, como conclusiones, es necesario conocer la anatomía para evitar lesiones, en especial del extensor pollicis longus, el flexor pollicis longus, la rama sensitiva del nervio mediano y la arteria radial. A la hora de cerrar hay que tener un cuidado especial en no confundir el vientre del flexor pollicis longus con el pronador cuadrado, que es un error común. Realizar una adecuada planeación prequirúrgica, que nuestro implante sea adecuado para la fractura, medir el semilunar para estimar la longitud de los pernos, tener especial cuidado en la colocación de la placa. Una placa muy distal pues nos podría irritar los tendones flexores, y verificar con proyecciones especiales en el transquirúrgico la situación, longitud de los pernos y tornillos, de realizar la Skyline View y las proyecciones laterales con inclinación para evaluar la superficie articular. Gracias. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Y hay un par de preguntas de parte del público en línea. Uno de ellos, el doctor Jaime Antonio, nos pregunta: ¿recomienda siempre reparar el pronador cuadrado o no repararlo? ¿Tiene alguna secuela? Pues se ha visto que no tiene secuela el no repararlo, sin embargo yo siempre que se puede lo reparo. Pero muchas veces de inicio la fractura ya casi lo destruyó, pues se deshilacha y no se puede lograr. Muy bien, muchas gracias, no hay más preguntas. Hola, buenas noches. Muchas gracias al colegio por la invitación. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el manejo de fracturas en radio distal con placas de fragmento específico. Las fracturas de radio distal es una de las fracturas más frecuentes, representando el 16% de todas las fracturas, y es más común en las mujeres. Múltiples clasificaciones se han descrito a lo largo de los años intentando dar orden a los distintos patrones de fractura. El uso de la tomografía preoperatoria ha permitido un mayor conocimiento para evaluar los distintos fragmentos involucrados y con ello lograr una mejor planificación preoperatoria. En las fracturas intraarticulares de radio distal existen fragmentos que son complejos por su dificultad para la reducción o su importancia en la estabilidad articular, y estos son conocidos por su acrónimo como Little Bits. Estos fragmentos pequeños hay que buscarlos dirigidamente, identificarlos de la manera más adecuada y tratarlos de forma correcta. Desde el 2005, con Jorge Orbay, la popularidad de la fijación con placa volar ha permitido grandes avances. Sin embargo, las fracturas intraarticulares complejas pueden ser difíciles de mantener en una reducción. Así fue que Manciak en el 2011 y Bain en el 2013 abrieron camino a su descripción de líneas de las fracturas por su inserción ligamentaria y una unidad osteoligamentaria. En el 2016, Brink y Rinkley hicieron un concepto de fragmento clave y las 4 esquinas, con el que podemos realizar una adecuada planeación preoperatoria.
y fue en el 2020 cuando Heinringer realizó una clasificación tomográfica evidenciando los patrones de trazos con respecto a las inserciones ligamentarias, enfocándose en los fragmentos clave para lograr una reducción y una osteosíntesis adecuada para cada caso. Como Bain lo describió en su trabajo, el borde articular puede dividirse en zonas para su análisis correspondientes a las inserciones ligamentarias, teniendo al ligamento semilunar corto, el radio semilunar largo, radio escafo grande, radio carpiano dorsal, radio cubital dorsal y radio cubital volar. Estos ligamentos son los que, al no desinsertarse, van a producir fragmentos que comprometen la estabilidad articular, ya sea radiocarpiana o radioulnar, y de no ser estabilizados correctamente pueden llevar a una pérdida de la reducción. Los little bits, además de ser complejos en su tratamiento, son frecuentes en las fracturas de radio distal, por lo que es imperativo buscarlos dirigidamente para poder abordarlos de manera correcta. Estos van a ser el fragmento dorsulnar, el hundimiento radial y el fragmento volar rim. El 61% de las fracturas de radio distal tienen al menos un little bit. El fragmento dorsulnar es el más frecuente en encontrarse presente en un 35% de los casos, seguido del volar rim en un 24% de los casos y por último el hundimiento radial en el 13% de los casos. El hundimiento radial va a requerir maniobras directas para lograr una adecuada reducción, ya que no se va a lograr mediante una ligamentotaxis. Esta reducción puede ser a través del mismo foco de fractura o por una incisión dorsal que permita una visualización articular. Para esto vamos a necesitar de un apoyo artroscópico que suele permitir una reducción anatómica de este fragmento y así disminuir la necesidad de otras incisiones o un mayor daño a partes blandas. El fragmento dorsulnar es de especial importancia, puesto que además de ser móvil y difícil manipulación, es un fragmento biarticular, por lo que una reducción insuficiente puede generar problemas de la articulación radioulnar, ya que aquí es donde se inserta el ligamento radioulnar distal dorsal. Como métodos para fijar este fragmento dorsoulnar podemos utilizar los tornillos que son a través de la placa volar bloqueada o el tornillo sin cabeza directamente desde dorsal. Para esta fijación con tornillo desde la placa es importantísimo usar la fluoroscopía y la artroscopía simultáneamente, ya que tenemos que corroborar una adecuada reducción y una colocación del tornillo. También podemos utilizar una placa con pines o clavillos que tienen la ventaja de que en fragmentos más pequeños donde los tornillos son demasiado grandes y no pueden fijarse con esto, podemos utilizar las placas pines. Y también las placas precontorneadas que existen en una gran variedad, en forma de T, L o inclusive en lágrima. El fragmento volar lo vamos a definir como aquel que en corte sagital de la tomografía mide menos de 1 centímetro desde el borde articular hacia proximal. Es un fragmento crítico en la estabilidad radiocarpiana debido a la inserción de ligamentos radioulnares y se encuentra fuera del alcance de las placas volares, por lo que va a requerir elementos de osteosíntesis dirigidos. Para este podemos utilizar las placas con extensión distal, que pueden ser como en la primera imagen con ganchos o como en la segunda imagen dirigida con tornillos. También pueden ser directamente con agujas desde fuera de la placa o clavillos y también con tornillos sin cabeza distales a la placa. Para la estiloides radial podemos ocupar las placas con pines o clavillos fijados desde el borde radial, las placas gancho para fijar fragmentos distales pequeños o, lo más comúnmente utilizado, los tornillos para fragmentos de estiloides radial un poco más grandes. Hasta ahorita todo lo que hemos visto ha sido fragmentos por separado, sin embargo es importante recordar que en la mayoría de los casos no van a ser lesiones aisladas, sino que son grupales y que tenemos que utilizar más de un implante, como en este primer caso en el que tenemos una restauración anatómica de la superficie articular con una placa de estiloides radial, además de la estabilización de la fractura del semilunar. O en este otro caso en el que se utilizó una placa de fragmento dorsulnar más un tornillo de fragmento de estiloides radial, proporcionando una fijación muy estable con implantes de bajo perfil. O en este otro caso en el que se utilizó un tornillo más una placa de borde dorsal. Podemos utilizar solamente fragmentos en los que tenemos fragmentos muy distales, podemos utilizar solamente 2 placas gancho, como en este caso, y sin necesidad de utilizar una placa volar para ayudarlo. Es importante ubicar bien cada fragmento. Por ejemplo, en este caso podemos ver que podríamos pensar que solamente tiene un fragmento cubital, sin embargo, también tenemos la estiloides comprometida y aquí se llegó a una adecuada alineación articular solo con una placa de pines radial y cubital. O en este otro caso, en el que podríamos confiarnos o guiarnos en el que el fragmento clave es volar, sin tomar en cuenta la conminución de la estiloides radial.
Aquí, por ejemplo, utilizamos una placa con pines para estiloides radial y un clip para el fragmento volar, logrando una adecuada fijación. Este otro paciente, por ejemplo, debido a la gran conminución, podríamos optar por un fijador externo de primera instancia. Sin embargo, con una adecuada planeación preoperatoria podemos lograr fijar la fractura mediante placas de fragmento específico sin sacrificar la movilidad del paciente temprano. Pero, ¿qué pasa si no fijamos un fragmento específico? En la mayoría de los casos, cuando se opta por una placa volar, sin tomar en cuenta los fragmentos específicos mediante una tomografía, podemos correr el riesgo de que, a pesar de que en la reducción postquirúrgica encontremos una adecuada reducción o que se vea aceptable, pueda colapsar después de un tiempo, como en este paciente en el que no se fijó adecuadamente el fragmento dorso-ulnar y después de unas semanas este colapsó, quedando todos los tornillos intraarticulares. Como conclusión, debemos buscar, identificar y tratar adecuadamente cada fragmento, recordar la unidad osteoligamentaria para preservar estabilidad articular, evaluar adecuadamente las radiografías y, de ser necesario, solicitar una tomografía para la adecuada planificación preoperatoria, elegir cuidadosamente nuestros implantes al momento de la planeación quirúrgica. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Hackett. Nos pregunta el público, ¿cuál es tu opinión con el uso de la artroscopía en las fracturas articulares? Yo creo que ella es necesaria, o sea, siempre y cuando tengamos y contemos con ese recurso, es siempre, para poderlo ver, una reducción anatómica es necesaria o indispensable para este tipo de fragmentos específicos. Claro, creo que dijiste algo muy importante, que es justo el uso o el diagnóstico previo, ¿no? El tener una tomografía y un estudio que te dé un panorama de cuántos fragmentos tienes que tratar y cómo reducirlos, y finalmente si amerita o no el uso de una artroscopía. Como lo mencionaste en una de tus diapositivas, esos fragmentos centrales intraarticulares que están lejos de los ligamentos, pues son quizá la clave para usar el artroscopio. Claro. ¿No? Muy bien, gracias. Hola a todos, buenas noches. Gracias al colegio y a la invitación para dar la plática. Vamos a hablar de osteosíntesis de metacarpianos con tornillos centromedulares. Un pequeño resumen de la plática, de cómo va a ser. Y el objetivo principal es entender cómo es que justificamos el uso de tornillos centromedulares para osteosíntesis de metacarpianos, y al final abordaremos un poquito de la técnica quirúrgica. Como antecedentes, esto es lo que vamos a hablar rápidamente en la sesión. Esta es la indicación más común, una fractura de quinto metacarpiano, un buen canal medular, ahorita hablaremos de eso. Pero en general, muchas de las fracturas de los metacarpianos no requieren cirugía, muchas, no todas, pueden ser tratadas sin cirugía. Este es un ejemplo, este es un hombre de 56 años que tuvo una fractura de diáfisis del quinto metacarpiano, el cual fue tratado de manera conservadora sin ningún inconveniente. Pero, hablando de las indicaciones quirúrgicas en general, tenemos que operar los metacarpianos cuando tienen una malrotación digital, como vemos en esta imagen. La línea blanca correspondiente al dedo anular, vemos que el dedo está, digamos, metido, que no apunta, si trazamos una línea, no apunta hacia el tubérculo del escafoides marcado con la línea S, o de una manera más sutil, vemos que en este paciente, al hacer flexión de dedos, vemos como la uña del dedo anular está pronada con respecto a los demás dedos. Obviamente, fracturas expuestas son indicaciones quirúrgicas en general, o trazos inestables como el que estamos viendo aquí en pantalla. Este es un trazo oblicuo muy largo, el cual no podemos confiar en que una reducción, por mejor que sea la reducción, se va a mantener adentro de un yeso o de una férula. También en general las deformidades angulares de la diáfisis, están las que están en pantalla. En el cuello la más debatible es la que está en el meñique, porque se han tratado deformidades hasta 70 grados de flexión con excelentes resultados, por lo cual estas indicaciones son como en general y a criterio del médico. Hay muchas maneras de fijar los metacarpianos, se han descrito infinidad de técnicas y de implantes para realizarlo, desde las cosas más sencillas como lo son clavillos de Kirchner, placas, rosarios intramedulares de clavillos de Kirchner, clavos cruzados, alambres, etcétera, tutores intraóseos, como vemos en la imagen abajo a la derecha, un simple clavo Steinmann adentro del metacarpiano, pero vamos a hablar ahorita de enclavado centromedular. El enclavado centromedular como concepto no es nada nuevo, esto es simplemente la adaptación de algo que ya existe, como vemos en el ejemplo.
un implante por dentro del hueso que va sostenido por tornillos a las orillas. Es algo que no se ha hecho nada nuevo para esta osteosíntesis. Sin embargo, en los metacarpianos tampoco es nada nuevo. Ahora, la imagen que vemos en pantalla es de una osteosíntesis realizada solamente con clavillos de Kirchner y no cuenta con las ventajas ni de rigidez ni de fijación de un tornillo. El enclavado centromedular con tornillos realmente se popularizó desde 2010, que fue cuando se empezaron a publicar las técnicas quirúrgicas y se contaron con los implantes necesarios para hacer esto. Los implantes requeridos para hacer una osteosíntesis con tornillos centromedulares son implantes largos, idealmente de doble rosca, con de lo más largo que sea posible, que tenga una guía centromedular y que se puedan meter con un fluoroscopio. Y lo bueno del enclavado es que es una técnica muy reproducible, en prácticamente todos los metacarpianos es igual, pero hay ciertas características de las fracturas que no las hacen buenas candidatas para el enclavado con tornillos. Ahora, las placas, que es lo que tradicionalmente se nos enseña, que es lo más estable, y efectivamente lo más estable, nos dan una excelente estabilidad y nos permite movimiento temprano. Pero tenemos que recordar que las placas igual provocan muchas adherencias, el abordaje tiene que ser muy extenso, refiriéndonos al tamaño de una mano, se tienen que movilizar tendones y músculos interóseos y en casi 100% de los casos el implante es prominente, los pacientes lo sienten y te lo piden que se lo retires en muchas ocasiones. La pregunta clásica de todas las exposiciones de osteosíntesis con metacarpianos es, oye, ¿qué le pasa al cartílago articular de la cabeza? Sabemos que para poner el tornillo tenemos que perforar el cartílago articular y en concepto pensamos que le hacemos demasiado daño a la cabeza al perforarla con el tornillo. Pero este estudio del Journal of Hand Surgery analiza con una tomografía en 3 dimensiones qué tanto volumen utiliza la cabeza del tornillo y qué tanta huella deja dentro del metacarpiano. Ahora, en este estudio se utilizaron implantes desde 2.4 hasta 3 milímetros de diámetro y se dieron cuenta que en el arco de movilidad funcional, que implica flexo-extensión de la articulación metacarpofalángica, solamente se ocupa de un 4 a un 12% del traslado y la cabeza ocupa un 4% del volumen total de la cabeza, o sea, es algo mínimo. Ahora, ¿qué es lo que se dieron cuenta con este estudio? El implante, bien colocado por supuesto, nunca entra en contacto con la parte central de la falange proximal, lo que se alcanza a ver como la línea negra, nunca entra en contacto o en un contacto mínimo con la superficie de deslizamiento. Entonces, si tú pones bien tu tornillo centromedular, no tendría por qué darle problemas porque no entra en contacto con donde se desliza la falange proximal sobre el metacarpiano. Ahora, eso se los digo yo, pero bueno, ¿qué nos dice la evidencia médica al respecto? Este es un estudio biomecánico del Journal Europeo de Cirugía de Mano, que nos habla de la fijación centromedular con tornillos y comparan tanto las placas como con los tornillos, tanto en cadáveres como en modelos de huesos de plástico. Ahora, sí, es correcto, las placas son más rígidas, los tornillos centromedulares son un poco más débiles que comparados con una placa, pero lo rescatable de este artículo es que nos dice que cualquier método, cualquiera de los dos, supera fácilmente las fuerzas de flexión de la metacarpofalángica, por lo tanto, te permite, si está bien puesto tu tornillo, que el paciente flexione de manera activa sin ninguna inmovilización posterior. La flexión activa de los dedos provoca una fuerza de aproximadamente 30 newtons y el tornillo, por más débil que sea, aguanta por lo menos 50 newtons de flexión antes de fatigarse. Por lo tanto, se considera que es un excelente implante para poder movilizar de manera temprana. Ahora, este otro estudio de la revista Hand es un estudio sistemático que empieza, este es más enfocado a la parte clínica. En general, esta es la tabla más importante de todo este estudio y lo que nos dice es que en general el porcentaje de unión con esta técnica va del 90% para arriba, con una desviación estándar, como vemos, de 12.2%, entonces en algunos estudios reportan hasta 100% de unión sin ningún problema, y en general un tiempo de unión de 5.5 semanas, en general. ¿Okay? Entonces se considera un excelente método de fijación comparado con lo tradicional que son placas o con un poquito más de tiempo para la consolidación con clavillos. Este es un artículo del Journal of Hand Surgery que igual nos habla de desenlaces clínicos y la tabla más importante de
de este artículo es la tabla número 2 que estudió a 20 pacientes a lo largo del tiempo y encontró que tenían un 100% de unión a las 6 semanas, un 100% de flexión compuesta, o sea, incluyendo la interfalángica proximal y distal, una fuerza de agarre de 105% comparado con la mano contralateral, claro, desde 58 hasta 230%, eso varía, ninguna complicación significativa y 5% de complicaciones menores, o sea, solamente uno de 20 pacientes se complicó. Ahora, para la técnica, y esto sí me voy a detener un poquito más aquí, en general para todos los metacarpianos, las indicaciones principales son fracturas de cuello, fracturas de diáfisis o fracturas subcapitales, ¿ok? En general necesitamos que el paciente tenga un buen canal medular. Ya que nos referimos con un buen canal medular, este es un ejemplo de un paciente que se le hizo osteosíntesis con un tornillo en una fractura de base de pulgar, ¿ok? Veamos que el istmo cortical, o sea, la parte más angosta del metacarpiano, idealmente tiene que ser más grande que el diámetro del tornillo, pero no demasiado grande para que no tenga buen agarre cortical en ambos lados de la fractura. Tiene que tener un buen agarre de hueso proximal y distal a la fractura para que consideremos que es un buen canal medular. Igualmente, en esta fractura de quinto metacarpiano, a primera vista en la imagen de la izquierda creíamos, oye, es que no se está agarrando muy bien, no tiene muy buen anclaje cortical, pero si vemos en la segunda imagen, vemos que el tornillo centromedular, aunque se ve pequeño y aunque no ocupa toda la longitud del metacarpiano, tiene un muy buen agarre en la cortical dorsal en la parte distal y un muy buen agarre en la cortical palmar en la parte proximal. Eso igual se considera un muy buen canal medular. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos un buen canal medular? Puede pasar esto. Especialmente segundo, tercero, cuarto metacarpianos son los que son anatómicamente más angostos y aunque sí se puede hacer fijación con tornillos centromedulares, a veces si tú quieres forzar un tornillo a través de un canal medular muy cortito, te puede pasar esto. Por lo tanto, evitemos en esto. Ya en cuanto a la reducción y técnica, la maniobra de jazz que todos conocemos, flexión de la metacarpofalángica y presión dorsal, ayuda a la reducción. Tenemos que marcar nuestro sitio de entrada y para abrir el aparato extensor hay dos opciones. En general se puede abrir la banda sagital, como se ve aquí en la imagen de aquí, ¿okay? Abrir la banda sagital para repararla después, o tal cual partir el tendón en dos, ¿okay? El clavo se tiene que colocar en el dorso del metacarpiano, tiene que ir al mero centro. Vemos como en esta imagen anatómica, en la vista medial, la vista que está al centro, el tornillo tiene que entrar en la parte más dorsal y dirigirse hacia el centro, dirigido, por decirlo de alguna manera, apuntarlo hacia el centro del carpo. Se tiene que medir y pasar el tornillo teniendo en cuenta que se puede comprimir más, entonces el tornillo tiene que medir de 2 a 3 milímetros menos. El tornillo tiene que estar de 2 a 3 milímetros hundido en la cabeza, tiene que medirte de 2 a 3 milímetros menos de lo que tú mediste. En conclusión, los pros de esta técnica es una técnica muy reproducible, todos los metacarpianos son iguales, te permite una movilización muy temprana, de manera muy segura, y una mínima irritación de los tejidos blandos alrededor de la mano. Lo malo es que si necesitas un fluoroscopio, necesitas requerimientos técnicos muy precisos. Solo ciertos tipos de fracturas son candidatas, no intenten meterle a cualquier fractura de metacarpianos tornillos. Los clavos de Kirchner siguen siendo vigentes, las placas siguen siendo vigentes, tornillos en la diáfisis siguen siendo vigentes, y estos son especialmente difíciles de retirar si están rotos o doblados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu plática, muy bien presentado. Gracias. Tenemos dos preguntas que me parecen muy interesantes. Una, en pacientes con deportes de contacto, ¿qué tanto se ha presentado complicaciones con esta técnica? Bueno, como en cualquier deporte de contacto se recomienda que si el paciente desea regresar a la actividad física vigorosa, no es una mala idea retirarle el implante, conteniendo los bemoles de que podríamos dejarle el implante con el riesgo de que si se vuelve a romper es una cirugía mucho más complicada, mucho más extensa y requiere forzosamente otro tipo de fijación. Quizá una de las grandes ventajas, y es algo que tú mencionaste, es la posibilidad de la movilización temprana. Y en pacientes deportistas, pues obviamente es una de las cosas que más buscamos. En todos los pacientes, pero quizá más en los deportistas y los de alto rendimiento aún más, ¿no? Muy bien, perfecto. Y la otra, ¿qué estrategia sugieres para disminuir la formación de adherencias o fibrosis postoperatoria, ya sea con tornillos o placas? En cualquier escenario, bueno, las adherencias son algo inevitable. En parte la cirugía de mano es algo que nos enfrentamos a ello todos los días. Mi recomendación, bueno, en mi limitada experiencia siempre es una técnica muy prolija, una disección muy fina.
suturas absorbibles en la piel, el mínimo de suturas absorbibles por dentro y tener un buen fisioterapeuta que te ayude a romperle las adherencias al paciente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia. No tengo ningún conflicto de interés en esta plática. Como tal, cada mano tiene 14 falanges, de las cuales 5 falanges son proximales. Las falanges como tal están compuestas por una cabeza, cuerpo y base. Y como tal, las falanges y el metacarpiano forman un arco longitudinal que nos va a permitir un arco de flexión extenso, así como todas las estructuras que se encuentran rodeando la falange proximal ejercen fuerzas deformantes en el foco de la fractura de esta, que van a ocasionar una angulación volar. Como tal, la longitud de las falanges sigue en una secuencia, la secuencia de Fibonacci, mostrando un aumento progresivo, siendo la suma de la falange distal y media el tamaño de la falange proximal. El movimiento de los dedos sigue una espiral equiangular, la cual permite formar una espiral, la cual permite el cierre como tal del puño. Entonces, como cualquier tratamiento para cualquier tipo de fractura, debemos seguir los principales 4 principios de AO, los cuales nos recomiendan inicialmente realizar una reducción y fijación de las fracturas para restaurar la anatomía. Posterior a esto, pues hacer como tal la fijación, dependiendo del método o el material de osteosíntesis que escoja el cirujano, y ya en el transoperatorio preservar la vascularidad de los tejidos blandos, ya que esto va a tener un impacto importante en el desarrollo y en el pronóstico de nuestro paciente, así como la movilización y la rehabilitación precoz del paciente. La fractura de la falange proximal como tal es la tercera en frecuencia de la fractura de las falanges. Como tal, la fractura de las falanges es la segunda en frecuencia de las fracturas en la extremidad superior, con una incidencia de 12.5 por cada 10.000 habitantes. Esto en estudios epidemiológicos en Estados Unidos, y generalmente este tipo de fracturas presenta conminución dorsal y angulación volar, y generalmente presentan fractura en la unión metafisio-diafisaria de la falange. Generalmente las deformidades rotacionales en este tipo son raras, más que todo son deformidades o angulaciones volares por extensión. Las principales causas de este tipo de fracturas están dados según el grupo etario, en el que encontramos pacientes más jóvenes. Las principales causas son deportes. Posterior a esto vamos a encontrar adultos, en los cuales la principal causa son accidentes laborales, y en las personas ancianas pues está asociado mucho a caídas. El diagnóstico principalmente, como muchas de las patologías que tratamos, es tanto físico como radiológico. Entonces, en el año 69, Conrad y Polman presentaron un seguimiento de 10 años de 68 fracturas de la falange, en el cual lo que reportaron es que la radiografía lateral proporciona una evaluación más precisa de la angulación de la fractura. Esto, aunque la superposición de los dedos a la hora de tomar las radiografías laterales dificulten un poco la visualización de la fractura. Esto dado ya que la proyección oblicua puede ser engañosa y puede engañar al cirujano y subestimar la gravedad de la fractura. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a operar a aquellos pacientes los cuales presenten fracturas extraarticulares que tengan una angulación mayor de 10 grados o un acortamiento mayor de 2 milímetros, así como una deformidad rotacional o cualquier tipo de fractura intraarticular que se encuentre desplazada, así como trazos inestables. Hay diferentes tipos de placa las cuales podemos utilizar.
dorsales, vamos a encontrar de muchísimas formas, en T, en Y, en reja, condilares, rectas, de ángulo variable, de ángulo fijo, ¿sí? Pero dependiendo del paciente y del tipo de fractura que tengamos, pues toca realizar una adecuada planificación para ver qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, principalmente, pues las fracturas se pueden presentar extraarticulares, aquellas que ya anteriormente describimos y que encontramos por las indicaciones quirúrgicas. Entonces, en estas, pues se puede realizar un abordaje, un Brunner, un abordaje axial o medio axial, en el cual, posterior a este, vamos a realizar maniobras en las cuales una maniobra de flexión de la articulación metacarpofalángica para neutralizar la acción de los músculos interóseos, los cuales nos generan la deformidad en la fractura. Y posterior a esto nos podemos ayudar de materiales de pinzas de reducción y realizar unas fijaciones temporales con ayuda de clavillos Kirchner. Generalmente en los trazos simples podemos dar compresión a la fractura, pretensando la placa, ¿sí? Y siempre vigilando que ésta pues, no esté rotada, ¿no? También vamos a encontrarnos con fracturas que son completamente articulares o parcialmente articulares, en las cuales igualmente debemos realizar una maniobra de reducción. Posterior a esto se procede a realizar una reconstrucción de la superficie articular con una fijación temporal, generalmente con un clavillo Kirchner, y posterior a esto pues realizamos el sostén de la fractura y pues si es necesario por pérdida ósea podemos colocar injerto, ¿no? Están descritas tanto placas dorsales como laterales, ¿no? Y es importante, posterior al procedimiento quirúrgico, valorar la alineación. Una manera de valorar a los pacientes que tienen anestesia general o bloqueo regional, en los cuales no podemos valorar una movilización activa, es a través del efecto tenodesis o por compresión de los vientres musculares volares, así valorando la alineación de los dedos, como lo describieron en pláticas anteriores, en las cuales debemos vigilar que haya una adecuada alineación de los dedos, los cuales deben estar apuntando hasta el tubérculo del escafoides. Teniendo tantas opciones de material de osteosíntesis, ¿cuál puede ser mejor? En un estudio biomecánico realizado por David Black en el 86 se encontró que la placa dorsal es más resistente a las fuerzas deformantes que otros materiales. Aún así, son resistentes y son una muy buena opción como tratamiento. ¿Qué es mejor? ¿Utilizar la placa lateral o utilizar la placa dorsal? Pues en este estudio retrospectivo comparativo de 6 años, publicado en el año 2017, el Dr. Robinson no encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la placa dorsal o la placa lateral, aparte de que pues, se habla mucho de que la placa dorsal involucra mucho el daño a los tejidos blandos en el caso pues, de que no se realice una adecuada disección. Entonces vamos a ver este caso clínico, es de un masculino de 30 años, presenta una caída mientras practicaba fútbol, presenta dolor, deformidad, limitación funcional. Pues el paciente es operado, se le realiza una reducción abierta, fijación interna, se le coloca una placa dorsal. Después vemos la evolución a los 6 meses, en la cual se ve una evolución radiológica satisfactoria, pero el paciente presenta una dificultad para la extensión completa de la articulación interfalángica proximal, por lo cual es posible que en el sitio del abordaje, en el momento de realizar la disección de los tejidos, haya presentado una abulsión o una lesión de la bandereta central extensora. Entonces, ¿también se pueden poner volar las placas? Claro que sí, también se pueden poner volar. Yasunori Hattori publica este artículo del 2007 donde hay una opción de tratamiento en fragmentos articulares volares, generalmente en fracturas parciales articulares volares que son difíciles de reducir por medio de un abordaje dorsal. Entonces nos podemos apoyar de este abordaje descrito por el Dr. Kuhn, en el cual se realiza una ventilación de la polea A1 y parcialmente la polea A2. Generalmente ellos contraindican este tipo de abordaje en lesiones las cuales tengan extensión hacia la diáfisis, ya que pues por la liberación o la prolongada liberación de la polea A2 podríamos tener una deformidad en cuerda de arco. Y pues este tipo de placa ha tenido muy buena, pues ha tenido evolución satisfactoria en estos pacientes que ellos reportaron. Como tal, podemos encontrar diferentes complicaciones en el tratamiento de las fracturas de la falange proximal, principalmente la rigidez.
Esta está dada por una inmovilización prolongada, una fractura intraarticular o una disección quirúrgica extensa, como lo había comentado previamente. También vamos a encontrar mala unión, no unión o acortamientos, aunque son mucho menos frecuentes que la rigidez. Entonces, idealmente pues debemos cruzar dedos para que, aunque hagamos todas las cosas que se deben de hacer, pues el paciente rehabilite y ponga de su parte también, ¿no? Entonces, los tejidos blandos juegan un papel importante en la osteosíntesis de la falange proximal. La doctora Elizabeth Aulet nos recuerda con este artículo del año 2004 llamado El papel de los tejidos blandos en la fijación con placa de la fractura de la falange proximal, en el cual concluye que el tejido blando ayuda a la estabilidad de la osteosíntesis, actuando como una banda de tensión, ayudando a la estabilidad. ¿Y qué otras opciones tenemos? Aparte de manejar con cuidado y con mucho cariño pues los tejidos blandos, podemos encontrar opciones para evitar adherencia del tendón extensor a la placa, como una interposición del colgajo adipofacial entre la placa y el tendón, evitando la adherencia del tendón a la placa, como se describe en este artículo de Stefano Luchita. Y como tal, el pilar fundamental del tratamiento de cualquier fractura es la rehabilitación, por lo que nuestros pacientes deberían tener rehabilitación temprana, tener protección hasta la disminución del edema, tener control del dolor para inicio temprano de la rehabilitación y recordar que aunque la fijación con placa es una buena opción, se debe tener en cuenta el manejo de tejidos blandos y saber que cada paciente debe manejarse de manera independiente y no como una receta de cocina, sino también asimismo recordar que la placa es buena, pero siempre también hay más opciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu plática, también muy interesante. Igual un par de preguntas del público. ¿En cuánto tiempo recomiendas comenzar la movilización de estas fracturas en las que se tienen que reparar tejidos blandos? La movilización idealmente los pacientes se debería, por control de dolor, inmovilizar mínimo por una semana, para que puedan empezar a realizar una movilización temprana. Ok, muy bien. Y también, ¿con qué frecuencia has encontrado rupturas tendinosas asociadas a las fracturas de falange o al tratamiento? Es muy común encontrar que si no se manejan adecuadamente los tejidos, se puedan encontrar este tipo de lesiones. Generalmente se encuentra mucho más adherencia de los tendones extensores a la placa, sobre todo cuando la manipulación ha sido ruda, generalmente en fracturas muy complejas, ¿no?, de la falange. Claro, sí, creo que de estas dos preguntas hay que destacar algunas cosas. Bueno, uno es el mecanismo de lesión, siempre es importante considerarlo. Lesiones de alta energía, siempre va a haber lesiones de tejidos blandos asociados, muy importantes en algunos casos, que pueden prevenir el tratamiento quirúrgico en el sentido de un adecuado cierre o cobertura cutánea. Creo que ahí también tenemos que considerar que en estos manejos en los que se usa colgajos o algunos otros, digamos, herramientas para darle la vuelta a estas lesiones de tejidos blandos, sí tenemos que ser más cautos en cuanto al inicio de la movilidad, ya que dependemos de esa cubierta o de esa piel o de esos tejidos blandos que están lesionados, ¿no? Entonces, pues como siempre, ¿no?, la receta, como bien lo dijiste, no es una receta de cocina, hay que individualizar el tratamiento con cada paciente. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación el día de hoy. Esta ya es la última plática sobre la osteotomía acortamiento cubital, que pues es relativamente frecuente en la cirugía de mano. Dentro de la tabla de contenidos vamos a ver un poquito de antecedentes, cuáles son las indicaciones precisas para realizar una osteotomía de acortamiento cubital, los pasos más importantes dentro del procedimiento quirúrgico y cuáles son las complicaciones más frecuentes. Como antecedente, tenemos que en 1991 Friedman y Palmer describen este síndrome como un síndrome de impactación cubital, como una condición degenerativa cúbito-carpiana en pacientes con una varianza ulnar positiva, ya sea estática o dinámica.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, generalmente los pacientes van a presentar un dolor cubital en la muñeca. Este se puede volver crónico y generalmente está asociado a los movimientos, sobre todo a la desviación cubital con carga. Este es un ejemplo de un caso clínico que vimos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, atendido por primera vez en el servicio de ortopedia pediátrica en el 2016 por una fractura de radio distal. Posteriormente, ella inicia con dolor al realizar los movimientos activos y se exacerba al momento de cargar los objetos pesados, y en el 2021 nos solicitan una valoración por cúbito plus. Estas son las radiografías postquirúrgicas inmediatas del 2016, se le realizó una reducción cerrada y una fijación con clavillos Kirchner. Esta es la evaluación radiográfica del 2021, aquí se observa que hay una consolidación viciosa del radio distal y secundario a ello tiene un cúbito plus o una varianza ulnar positiva. Aquí hay que recordar que las radiografías siempre tienen que ser comparativas, las tenemos que tomar una posición con el hombro en una abducción de 90 grados, codo en 90 grados y muy importante, el antebrazo siempre tiene que estar en una posición neutra. ¿Esto por qué? Porque si solicitamos una radiografía en donde el antebrazo esté en pronación, por el simple hecho de que esté pronado ese antebrazo, eso nos va a aumentar la carga en el cúbito a través del fibrocartílago triangular, y esto nos puede provocar una varianza ulnar positiva de 1 a 2 milímetros y esto puede aparentar que el paciente tiene un cúbito plus. Y al contrario, si nosotros colocamos el antebrazo en supino, podemos tener una varianza ulnar negativa. Esta es la resonancia magnética de la paciente. Aquí se observa una adecuada inserción del fibrocartílago triangular y claramente se ve que hay un pinzamiento cúbito-carpiano secundario al cúbito plus y hay un poquito de edema óseo, pero aún sin cambios degenerativos de importancia. Esta es la evaluación radiográfica del agosto del 2021, se realizó una osteotomía de acortamiento cubital de 3 milímetros, fue una osteotomía oblicua, se utilizó una placa DCP de 7 orificios y se logró obtener una varianza ulnar neutra. Esta es la evaluación clínica actual de enero del 2024. La paciente no tiene ninguna limitación para realizar sus actividades diarias y de hecho actualmente ella realiza natación. En cuanto a las indicaciones, son muy precisas. Tenemos que desgarros del fibrocartílago triangular, ya sea con o sin inestabilidad, una osteoartrosis temprana con un daño condral parcial o un pinzamiento cúbito-carpiano. Aquí hay que recordar que si tenemos ya un diagnóstico de un síndrome de impactación cubital y lo dejamos de forma conservadora o le realizamos una artroscopía y persiste con dolor, aquí ya podemos indicar la osteotomía de acortamiento cubital. Existe solo una contraindicación para no realizar este procedimiento, que es una artrosis radiocubital distal. Y en cuanto a las contraindicaciones parciales, serán los factores de riesgo que puedan comprometer la conservación de la osteotomía, ya sean enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o enfermedades que afecten al sistema inmunitario. La osteotomía de acortamiento cubital fue descrita por primera vez en 1941 en una paciente con una consolidación viciosa de radio distal. ¿Cuál es la finalidad de este procedimiento? Es descargar o descomprimir el compartimento cúbito-carpiano, restaurar la congruencia articular de la articulación radiocubital distal y mejorar la tensión del fibrocartílago triangular. Actualmente no existe un consenso de realizar o no realizar una artroscopía previo a la osteotomía, pero sí se ha observado que existen beneficios potenciales. ¿Por qué? Porque utilizamos una sola anestesia y podemos evaluar de forma directa ciertas estructuras importantes como el fibrocartílago triangular, el ligamento interóseo luno-triquetral y valorar las condiciones en las que se encuentran las superficies articulares del hueso semilunar y el piramidal. Y en caso de encontrar, por ejemplo, una lesión tipo Palmer 1, una lesión central, podemos realizar la reparación previo a la osteotomía. En cuanto a los implantes, actualmente ya contamos en México con sistemas de osteotomía de acortamiento cubital. Estas ya cuentan con placas de perfil bajo con guías incorporadas para poder realizar una osteotomía oblicua más precisa.
y estos sistemas generalmente ya nos permiten realizar un corte de 2 milímetros hasta 10 milímetros. También, en caso de no contar con estos sistemas, podemos utilizar placas DCP 2.4, 2.7 milímetros e incluso placas tubulares. Aquí lo importante es realizar una planificación preparatoria con una radiografía contralateral para determinar cuál es la varianza ulnar y así poder hacer el corte preciso de cuántos milímetros se debe de acortar el cúbito. En cuanto a la técnica quirúrgica, dentro de los pasos más importantes es en el abordaje. Hay que recordar que la rama dorsal sensitiva cubital pasa aproximadamente 1 centímetro por debajo de la cabeza cubital. Entonces, un paso muy importante al momento de estar realizando nuestro abordaje es que tenemos que identificar esta rama para evitar su manipulación o lesión, porque esta también puede ser una de las causas de que el paciente pueda continuar con un dolor cubital. Aquí, otro paso importante, hay que recordar que la banda distal oblicua es un estabilizador isométrico del antebrazo, y si lesionamos esta estructura, podemos comprometer la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Entonces, importante, tenemos que preservar esta inserción cubital de la membrana interósea, por lo que se sugiere realizar un acortamiento 50-60 milímetros proximal al estiloides cubital. En cuanto a la colocación de la placa, en realidad ya es a preferencia del cirujano, si la coloca dorsal o palmar. En este estudio, que es un estudio descriptivo que se realizó en el 2015, en sus conclusiones nos menciona que tanto el uso de la placa volar como dorsal, en ambos métodos se logró una buena consolidación, los resultados funcionales fueron buenos, pero sí hubo una mayor incidencia de dolor persistente del lado cubital, por lo que se requirió retirar la placa. En cuanto a las osteotomías, tenemos varios tipos. Inicialmente, en 1975, se describió la osteotomía transversa y posteriormente la osteotomía oblicua, que es la que actualmente se sugiere realizar. ¿Por qué? Porque nos otorga una muy buena consolidación ósea. También tenemos la osteotomía escalonada o en escalón. Este tipo de osteotomía es un poquito más compleja y requiere mayor habilidad, pero nos permite dar una compresión transosteotomía. Y el simple hecho de que esté escalonada puede evitar que esta osteotomía se rote. Aquí, bueno, las osteotomías se pueden realizar tanto metafisarias como diafisarias. ¿Cuáles son las ventajas de las metafisarias? Que nos puede otorgar una muy buena consolidación ósea, pero la ventaja de la osteotomía diafisaria es que nos va a proporcionar una mayor estabilidad debido al efecto tensor sobre la banda oblicua distal. En cuanto a las complicaciones, son 3, las más frecuentes, que puede ser el dolor persistente. En hasta un 13% podemos presentar una pseudoartrosis atrófica y una artrosis radiocubital distal. Ya existen estudios de seguimiento radiográfico en donde se ha observado que los pacientes pueden tener una artrosis radiocubital distal, pero clínicamente son asintomáticos y no hay necesidad de realizar algún otro tratamiento. Este es un estudio que se realizó en el 2012, en donde se reportan los resultados de la osteotomía de acortamiento cubital con un sistema de compresión. La muestra fue de 30 pacientes, a esos 30 pacientes se les realizó una artroscopía y en 2 pacientes se les tuvo que retirar la placa por persistencia de dolor en el lado cubital y a otros 2 pacientes se reportó una pseudoartrosis atrófica. Hay que tomar en cuenta que en estos 2 pacientes tenían factores de riesgo. Uno era fumador con artritis reumatoide y el otro era receptor de trasplante de riñón. Para finalizar, cuando nos llega un paciente con un dolor cubital en la muñeca, hay que recordar que una de las posibles etiologías puede ser el síndrome de impactación cubital, y en caso de sospechar de esta patología tenemos que ser muy precisos al momento de solicitar las radiografías, como previamente ya las mencioné, y esto es para evitar subdiagnosticar esta patología. Y bueno, existen diversas técnicas e implantes que nos pueden dar excelentes resultados siempre y cuando hagamos una muy buena planificación preoperatoria, y hay que recordar que una de las complicaciones más frecuentes pueden ser el dolor persistente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación, igualmente muy completa, me parece que está muy bien realizada.
Y un par de preguntas. Por ejemplo, en la secuela de fractura de radio distal, que deja como secuela obviamente el cúbito plus, ¿qué recomiendas? ¿Osteotomía correctora del radio o un acortamiento cúbito distal? O más bien un acortamiento del cúbito. Lo más sencillo pues sí sería una osteotomía de acortamiento cubital. En dado caso de no alcanzar una varianza cubital neutra, sí se tendría que realizar una osteotomía de alargamiento o una osteotomía correctiva de radio distal. Ok, muy bien. ¿Y es recomendable realizar simultáneamente la reparación del fibrocartílago en las osteotomías en un solo tiempo? Se puede realizar sin problema, ya hay estudios en donde se reporta que previo a realizar la osteotomía, en dado caso de que encontráramos una lesión del fibrocartílago triangular, se puede realizar la reparación y posteriormente realizar la osteotomía sin ningún problema. Sí, muy bien. Creo que aquí hay que aclarar bien algunos puntos, ¿no? La osteotomía de acortamiento cubital va mucho enfocada al tratamiento del dolor, ¿no? El dolor cubital. Y evidentemente en las secuelas de fractura de radio distal, pues tenemos que considerar qué intervención podamos hacer que sea menos agresiva para el paciente y que le provee un mejor resultado funcional. Si la angulación del radio pudiera ser no tan grave y el acortamiento ser algo mucho más sencillo de realizar, creo que es la opción. Pero en casos de angulación quizá muy evidente del radio distal, definitivamente hay que hacer la corrección del radio distal, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues agradecemos a todos su presencia. Vamos a pedir por favor al doctor García Pinto que nos regale sus palabras de clausura. Bien, pues muchísimas gracias al capítulo de mano. Veo que es uno de los capítulos más activos. Por decir las cifras de esta noche, asistieron 340 por vía virtual y aproximadamente 30 y tantos por vía presencial. Eso son buenos números, habla de que el capítulo ha sido muy activo. Y quiero tomar este capítulo como ejemplo para ver lo que va a ser el próximo congreso. Traen 4 profesores internacionales, 2 europeos, un asiático y un sudamericano, aparte de la veintena de profesores que constituyen este capítulo. Eso quiere decir que, igual que todos los capítulos, nos preocupamos por la calidad de este congreso. Creo que los esperamos, va a ser un gran congreso y no me queda más que agradecerles nuevamente el capítulo de mano y desearles muy buenas noches. Gracias, muy amables.